juntos pero separados. Bienvenidos los que en otro momento van a escuchar esta grabación. Hoy vamos a estudiar la Mishnah número 3 de Pirkei Avot, que es una Mishnah sumamente interesante, que permítanme compartir la pantalla rápidamente, así ya arrancamos. Dice 2, pero es la 3. Vamos a hablarla directamente en castellano. La Mishnah dice así: Rabí Hanina, el sumo sacerdote suplente, dijo: ora por el bienestar del gobierno, pues si no fuera por el temor a este, los hombres se tragarían vivos los unos a los otros. Rabí Hanina ben Teradión dijo: si dos personas están sentadas juntas y no intercambian palabras de Torá, es esta una compañía de mofadores, pues fue dicho: él nos ha sentado en compañía de mofadores. Mas si dos personas se sientan juntas y median entre ellas palabras de Torá, la divina presencia reposa entre ellas, pues fue dicho: entonces los temerosos de Hashem conversaron uno con el otro, y Hashem prestó atención y escuchó, y un libro de recuerdos se escribió ante él para aquellos que temen a Dios y meditan sobre la grandeza de su nombre. Si quieren, es un poquito más larga, la leemos completa y después vamos a retomar. La Mishnah termina diciendo: de este versículo aprendo únicamente que es así cuando se trata de dos personas. ¿De dónde sé que aun cuando una persona se siente y se ocupa de la Torá, el santo bendito sea, fija para ello una recompensa? Del versículo: está sentado solo y estudia en silencio, en efecto, él toma la recompensa para sí. Es una Mishnah conocida, es una Mishnah un poco fuerte. Vamos a empezar a analizarla un poquitito de a poco. Retomamos, vamos al principio. Dijo Rabí Hanina, el sumo sacerdote suplente. Ustedes saben que mientras estaba el Bet HaMikdash había... La palabra no es muy linda porque denota, es un lenguaje muy futbolero, como que había alguien titular y alguien suplente. Pero acá ser el sumo sacerdote suplente era una mala, no piensen que era algo menor, no había un único Kohen Gadol, el único, sumo sacerdote, y este era el suplente. ¿Para qué había un suplente? Porque a veces podían pasar cosas que el titular no estaba disponible, a veces podían pasar cosas en simultáneo, que habían que ocuparse más de una persona, y no se podía esperar a que si fuera uno solo hasta que éste termine la tarea. En fin, tenía un protagonismo, les decía, y es algo, muy importante ese puesto. Y es lo que dice, vamos a la primera lectura, creo que a todos nosotros nos va a resultar bastante familiar. Dice: ora por el bienestar del gobierno, pues si no fuera por el temor a este, los hombres se tragarían vivos los unos a los otros. La primera lectura, así lineal, es bien clara. Lo que está diciendo es: mira, hace falta que haya, digamos, un marco legal, una estructura a la cual todo el mundo se subyugue, porque si no, lo que queda es el caos. Antes de empezar a analizar un poquito de adentro este enunciado, quiero compartir con ustedes algunos pequeños datos de la vida del protagonista de esta Mishnah, de que le enuncia, que es Rabbi Hanina. Y él vivió al final de la época del Segundo Templo. Él vio la destrucción del templo, o sea, él vivió durante el final del Segundo Templo y vio la destrucción. Y como él vio que la destrucción del templo, ustedes saben que uno de los motivos que el Talmud asigna a esa destrucción del templo es justamente el odio gratuito entre las personas. Entonces, él, fíjense que su enunciado está siendo, como una advertencia en esta primera lectura, a que tengamos cuidado, porque si encima estamos lidiando con personas que se están manejando con odio gratuito y no hay una autoridad legal o no hay un gobierno, que genere temor, y bueno, dice, acá se termina, como dice él, se van a terminar tragando vivos los unos a los otros.
Simplemente para aportar un poquito más de algún dato biográfico de él, tenemos que saber que a Rabbi Hanina lo mataron, y Shemam, los romanos, el 25 de Sivan, lo mataron junto con Rabbi Shimon ben Gamliel y Rabbi Ismael, que era el sumo sacerdote del momento. Y está enterrado en un lugar que se llama Kfar Hananiah, que queda cerca de Tzfat, en el norte de Israel. Digamos, volvamos, esto, si lo leemos, a todos creo que coincidimos, parecería que tampoco está diciendo una gran sabiduría. Tal vez alguien podría pensar, bueno, yo rezo y pido por un montón de cosas, pido por mí, pido por mis hijos, pido por mis padres, mi familia, pido por mi negocio, pero tal vez no se nos hubiese ocurrido pedir por el bienestar del gobierno, y creo que ese es en la primera aproximación, la novedad que él trae, que dice que además de que uno tiene que rezar por todo lo que necesita, también tiene que rezar porque el gobierno, digamos, esté bien, el gobierno sea reconocido como tal, el bienestar, el shalom malhut, en hebreo se dice, la paz del reino, del reinado, del gobierno, no está diciendo otra cosa, es que haya calma, que haya, digamos, un contexto de paz. Eso es lo que está pidiendo él. Y pues sabemos que si no, lo que viene, lamentablemente, los que vivimos en Argentina lo conocemos. Cuando un gobierno libera, sabemos que lo que podemos esperar es, digamos, así como dice la Mishnah, se adelantó 2000 años a los saqueos, pero eso es lo que podemos esperar. Podemos esperar saqueos, podemos esperar robos, total, a nadie le importa nada, total, no hay ninguna consecuencia, total, no hay quien me haga nada. Si ahora el gobierno está débil o el gobierno no existe, el gobierno, digamos, no genera ese temor que invita a la Mishnah, bueno, digamos, las personas digamos, sentirían muy cómodas como para hacer lo que les parezca, para hacer lo que tengan ganas, para hacer lo que en hebreo se dice mashebalaem, lo que les plazca. Esa sería la explicación. Entonces, esta es una primera lectura, ¿no? Una lectura creo que todos la compartimos, una lectura, tal vez el primer, como dijimos, el primer ingrediente que agregamos es la importancia de incluir en nuestras tefilot también que al gobierno le vaya bien. En general es importante en fechas claves, en Rosh Hashanah y en Kippur se acostumbra a hacer, al menos los sefaradim acostumbramos a hacer, dentro del contexto de las tefilot, de los rezos, se acostumbra a hacer una tefilá especial por el gobierno de turno de cada uno de los países. Vamos a retomar. El que dice, Eve mitpalel bishlomá, en hebreo se dice, que ores por el shalom. La traducción acá está por el bienestar del gobierno, pero está pidiendo por el shalom. Hay un comentarista que se llama el Rebbe de Kotz, es un rab hasídico que vivió en finales de los 1700 y murió en 1859. Él hace otra interpretación de esta Mishnah. Él dice, mira, el Yehudí tiene que, digamos, él cambia la acentuación. Y él dice, porque en hebreo dice, Eve mitpalel bishlomá, ¿no? Del Malhut. Que reces por el shalom del Malhut. Pero él cambia la puntuación, dice, mira, vos tenés que poner especial énfasis en rezar cuando hay shalom. Dice, ¿por qué? Porque cuando hay shalom, dice, lamentablemente en contextos de guerra o en contextos, digamos, de crisis, el enemigo suele estar afuera. Pero dice, el problema que tienen los gobiernos es cuando no tienen un enemigo. Y el Rebbe de Kotz dice, lamentablemente los Yehudim aprendimos que cuando los gobiernos no tienen un enemigo, se lo inventan, se lo fabrican, buscan un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio habitualmente, lamentablemente en la historia lo podemos comprobar, termina siendo el pueblo Yehudí. Entonces el Rebbe de Kotz entiende esta Mishnah como diciendo, mira, si te toca Baruch Hashem vivir en un contexto de shalom, de paz en el gobierno, donde todas las cosas aparentemente están más o menos acomodadas, bueno, ese es un contexto ideal como para que refuerces tus tefilot. ¿Por qué? Porque ahí podés esperar, el pueblo digamos, como nación, ahí es en ese momento que puede esperar un gran golpe. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos todos
con grandes ideas, en un contexto de grandes ideas, porque estamos con tiempo de sobra, y ahí aparece de vuelta el odio que lamentablemente ya todos conocemos. Es decir, lo que dice el Rebbe Koch, esta no es una invitación, es una advertencia. El Rebbe Koch dice, mira, Rabbi Hanania no te está sugiriendo que hagas esto, te está diciendo, mira, tené cuidado, y especialmente en este contexto. Es importante que sepamos, para analizar esta Mishnah, para terminar de entenderla, es importante que sepamos algo, digamos, ¿en qué nos podemos apoyar? Esta Mishnah está apoyada en un concepto fundamental del judaísmo. Y es un concepto lamentable por un lado, pero es que la mayoría de las personas, o mejor dicho, casi nadie está contento con lo que tiene. Todo el mundo quiere más. Todo el mundo, la Gemara dice que el que tiene 100 quiere 200 y el que tiene 200 quiere 400. No hay nadie, termina diciendo el Talmud una frase durísima, dice que nadie se va de este mundo con la mitad de los bienes materiales que hubiese querido tener. Y es una frase durísima, les decía, porque en otro lugar, el mismo Pirkei Avot, si Dios quiere más adelante, en el próximo capítulo, va a decir, Eiseu Agir, va a preguntar quién es el rico. Dice, Asameach Bejelko, el que está contento con su suerte, o el que está contento con lo que tiene, el que está contento con su parte. Pero retomo la idea, lamentablemente, como la mayoría de las personas no están contentas con lo que tienen, sienten que ellos estaban para algo más grande, sienten que el mundo les debe, sienten que el gobierno les debe, la comunidad les debe, los padres le deben, los hijos le deben, los hermanos le deben, los socios le deben, la esposa o el marido le debe, todo el mundo le debe. Esa es la sensación de la mayoría de los seres humanos, especialmente si no trabajaron sus midot. Si las personas, porque acá el problema que hay detrás de todo esto, hay un problema espiritual muy grande. O sea, no hay problema con que la persona tenga ambiciones y quiera crecer y quiera ir a más. El problema es cuando la persona, digamos, por un lado se deprime por lo que no tiene, y el otro problema grande, espiritualmente hablando, es cuando la persona siente que Hashem se equivocó y que le dio a él menos de lo que le tenía que dar, o que le dio al compañero más de lo que le tenía que dar. Entonces, dice, teniendo en cuenta esta raíz, digamos, de comportamiento, este patrón de comportamiento de la mayoría de los mortales, insisto, salvo aquellas personas que trabajaron sus midot, que se refinaron y que entendieron cómo Hashem maneja el mundo, y que entendieron que Hashem no se equivoca y que Hashem le da a cada uno. Estudiamos hace poquito en otras oportunidades, digamos, no me quiero repetir, pero simplemente para refrescar la idea, que Hashem le da a cada uno las herramientas que necesita para cumplir los desafíos que vino a cumplir este mundo. Entonces, una vez que la persona ya está, digamos, con esos conceptos fuertes, es muy probable que con gobierno, sin gobierno, con gobierno fuerte, sin gobierno fuerte, con policía, sin policía, él va a entender que lo que tiene es lo que es de él y lo que no es de él no es de él. Pero si volvemos un paso para atrás y no tenemos ese trabajo hecho espiritualmente, que lamentablemente es algo que no se enseña en los colegios, no se enseña en las universidades, no se enseña ni siquiera en las yeshivot. Es un problema que es un trabajo muy grande, que en la mayoría de los casos la persona lo tiene que terminar haciendo solita. Entonces, al contrario, fuimos todos educados en un mundo ultra competitivo, donde queremos, a veces, digamos, estamos más enfocados en superar al compañero que en superarnos a nosotros mismos. Entonces, si estás lidiando con esas personas, bueno, el riesgo de que uno se trague vivo al otro es muchísimo más grande. E insisto, lamentablemente, al menos acá en Argentina, hemos visto en repetidas oportunidades esa Mishnah, digamos, materializarse. Entonces, esto es lo que está, digamos, primer lectura. La Mishnah, insisto, parecería que no nos da muchas novedades. Nos da algunas novedades, el concepto de rezar por el gobierno, el concepto de entender que si la persona no tiene un apoyo espiritual y que entienda que los bienes materiales tienen también una raíz espiritual y también están conectados con la misión de la persona, y que Hashem no se equivoca, y que Hashem no se fue a ningún lado, y que Hashem no quiere que nadie sufra, bueno, si no están dadas todas esas condiciones, si no educaste a un pueblo, lo más probable es que se van a tragar unos a los otros. Vamos a avanzar un poquitito. Yo quiero compartir ahora
esta misma lectura vamos a buscarle desde otra faceta, desde un comentario del Rebbe de Lubavitch, del último Rebbe de Lubavitch, donde él dice, mira, dice, todo lo que hay en este mundo y todo lo que el mundo contiene no es otra cosa que la expresión de la realidad completa, abarcadora del Creador, de Hashem mismo. Y dice, al examinar el funcionamiento de un ser humano, de la sociedad, o cómo es el orden natural de las cosas, cuando vos vas viendo cómo funcionan las cosas, cómo encajan una con la otra, tenés que darte cuenta que en realidad no hay otra cosa que la mano de Hashem atrás. Este también es un concepto que ya algunos me lo escucharon decir muchas veces, pero la persona tiene dos grandes posibilidades ante cualquier hecho. Adjudicárselo a la suerte, la casualidad, la destreza de él, o ver la mano de Hashem en las cosas. Entonces, lo mismo implica o aplica a los gobiernos. Lo que el Rebbe está tratando de explicar, dice, mira, lo que pasa con un gobierno en este plano, y vos lo ves, dice, tiene una raíz espiritual, no es casual, no es porque sí, está pasando porque hay toda una relación de causa-consecuencia que todavía no la entendemos. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué es lo que dice el Rebbe de Lubavitch? El Rebbe de Lubavitch lo que está diciendo es, la persona, si la persona es como en esta imagen que encontré, que la verdad que me encantó, la persona que se siente el centro del universo, literalmente en este caso, dice, el ego de la persona se lo termina comiendo a él y lo termina convirtiendo a la persona en un ser esencial, en un caníbal. En eso lo termina de convertir. Dice, y esa actitud caníbal puede llegar a destruir a todo y a todos. No le importa nada, con tal de alcanzar un deseo o un objetivo que él quiere, un objetivo absolutamente egoísta. Parece algo exagerado, pero creo que todos nosotros conocemos personas que se hicieron bolsa a ellos mismos, hicieron bolsa a sus familias, hicieron bolsa sus relaciones humanas, comerciales, porque ellos estaban en modo egoísta y querían lo que querían y lo querían de esa manera y lo querían ahora y no podían esperar. Y se llevaron puestos a todos los que pudieron. Bueno, esto es lo que estamos estudiando ahora. Si la persona está en modo egoísta, si la persona no se trabajó, si la persona no se refinó, si la persona no pudo hacer el cambio de recibir exclusivamente para él, a estar en modo de recibir para poder dar, que después vamos a hablar un poco de eso, bueno, ahí tenés el modelo de una sociedad caníbal, personas caníbales que se comen unos a los otros. En el mejor de los casos, y si la persona se refinó y si la persona trabajó un poquitito, dice, esta persona tal vez va a poder ser un poco más tolerante, va a poder reconocer que hay otras personas que también tienen sus derechos, pero en realidad lo único que le importa a él es lo que él quiere, lo que él desea y cuando él lo desea, y lo desea ahora y no puede esperar, no sabe esperar. Entonces, lo difícil es cómo se escapa de esta figura del ego, de este tipo de personas, o cómo cada uno de nosotros puede salirse de ese lugar, porque a veces la persona se sale por un ratito, pero se sigue sintiendo el centro del universo. Entonces, se sale simplemente como para, una vez más, conseguir su objetivo. Entonces, se muestra como solidario, se muestra como tolerante, se muestra como comprensivo, pero en realidad está cambiando figuritas para, una vez más, conseguir lo que está buscando. Entonces dicen que esta es una lectura, vamos a ver ahora, mucho más profunda del enunciado de Rabbi Hanina, cuando dice, se tragarán vivos los unos a los otros. Dice, ¿qué significa esto de que se tragarán vivos? Dice, ¿sabes qué pasa? Tu vecino está vivo, tu vecino está intacto, a tu vecino no le falta nada, digamos, desde su contextura física. Pero ¿sabes qué? Ya te lo tragaste por tu propio orgullo, te lo comiste vivo, esa sería la expresión que nosotros tenemos. O sea, Rabbi Hanina lo que está empezando a decir acá
es, cuidado, si la persona no trabajó el ego, si la persona no trabajó el Shalom Malhut, es entender el Malhut, y explicamos que lo que pasa acá abajo tiene que ver con lo de arriba, entonces entender que está Hashem, y que Hashem está manejando el mundo, y que Hashem no se equivoca, y que Hashem a cada uno le da lo que necesita, dice, se lo termina tragando vivos, aclaran acá unos a los otros. ¿Por qué te lo tragaste vivo? Porque el otro está ahí vivo, pero sabes que a vos ya no te importa. Vos ahora estás en un modo tan egocéntrico, tan que el mundo gira, el universo gira alrededor tuyo, que a vos no te importa. Eso es lo que viene a decir la Mishnah. Dice, entonces fíjense que cualquiera que ve al universo como algo sin dueño, cualquier persona que ve al universo como que Hashem, Hasbe Shalom, creó el mundo y se fue. Creó el mundo y no, se desentendió. Entonces ahora, bueno, hagamos la ley de la selva, actuemos de acuerdo a los principios de la ley de la selva porque es la ley del más fuerte. A ver, hago lo que quiero, como quiero y ahora quiero. Bueno, mira, acá vas a tener un problema. Entonces, por eso Rabbi Hanina dice, por el Shalom del Malhut, el Shalom es la integridad, pero la integridad del gobierno no es la traducción exacta, es entender el reinado de quien está hablando del reinado de Hashem. Entonces, que las personas, lo que él está diciendo, dice, mira, si estás lidiando con personas que no tienen la conciencia de que Hashem está en el mundo y que lo está manejando y que lo está supervisando permanentemente y que Hasu Shalom pensar que lo creó y se fue, dice, bueno, si estás lidiando con esas personas, prepárate porque esas personas no tienen vergüenza, no tienen miedo, no tienen pudor, no tienen escrúpulos, no tienen nada, hacen lo que quieren y lamentablemente conocemos en todas las generaciones personas que están en el gobierno, que no están en el gobierno, que son parte de las comunidades, que no les importa nada, que lo único que les importa es saciar su deseo y hacerlo de forma inmediata. Entonces vimos acá cómo esta Mishnah se puede estudiar desde otro lado. Acá está hablando de, mira, tenés cuidado cuando las personas no trabajaron espiritualmente, eso es lo que está diciendo. Encontré esta imagen acá, que me gustó mucho, de Mafalda. Kino es uno de mis autores preferidos. Dice, a mí lo que más me preocupa es cómo bajar el índice de egoísmo. Lo que está diciendo acá Rabbi Hanina, muchos años antes de Mafalda, es, si estás lidiando con personas que se sienten en el centro del mundo, prepárate para que uno se coma al otro. Y cuando uno se come al otro, no necesariamente tiene que pasar en un sentido literal, sino que pasa en un sentido figurado, pero que es bastante literal. El que uno se come al otro es que el otro ya no te importa. El otro, no, ya, ¿sabes qué? No tenés registro de él, no lo considerás directamente. Vamos a avanzar un poquitito. Y la segunda parte de la Mishnah dice, Rabbi Hanina ben Teradión dijo, si dos personas están sentadas juntas y no intercambian palabras de Torah, es esta una compañía de mofadores. Hay quienes preguntan si no es un poco grave esta sentencia. Si no, digamos, digamos, escúchame, estas dos personas pueden estar hablando de negocios, no están las 24 horas hablando de Torah. O pueden estar hablando de asuntos comunitarios, o pueden estar hablando de cómo ayudar a una persona, en fin. ¿Por qué tan duro? ¿Por qué dice, si están, dos personas están sentadas juntas y no intercambiaron palabras de Torah? Ya está hablando de algo, digamos, que creo que la mayoría de los seres humanos estaríamos en offside, estaríamos mal parados, porque es en cualquier, o bueno, mal sentados en este caso, en cualquier contexto, en cualquier lugar, dos personas juntas estuvieron sentadas, no hablaron de Torah, chao, ya habla que es compañía de mofadores, que es algo bastante bajo. Entonces, tenemos que entender acá qué es lo que está pasando, ¿no? Hay una explicación que encontré muy interesante que dicen que en las bendiciones de la mañana del Nusach, de la costumbre Ashkenazi, se lo bendice a Hashem, que dice que nos comandó la Azok de Divrei Torah o de Divrei Torah Teja, ocuparnos en palabras de Torah. No dice estudiar Torah, dice ocuparnos en palabras de Torah, que la bendición, los sabios escogieron un lenguaje bastante particular. Entonces, la realidad de las cosas es que en la sociedad en que vivimos es absolutamente natural que tengamos que hacer otras cosas, tengamos que interactuar en el mundo material, hacer negocios, comprar, vender, pagar, cobrar, y no está mal, no hay ningún problema. Lo que
explican esta Mishnah, dice, lo importante es la dirección de la visión, hacia dónde estás apuntando, cuál es el objetivo final. ¿De qué estamos hablando? Dice, mira, si todo lo que vos estás haciendo en el mundo material, cualquiera sea tu actividad, cualquiera sea tu profesión, lo estás haciendo, digamos, con un objetivo mayor, digamos, un objetivo paraguas que cubra a todo, a todo tu accionar, que es acercarte a Hashem. ¿Se acuerdan cómo estudiamos antes de Pesaj? Que uno de los grandes objetivos de la persona en este mundo es lograr apegarse a Hashem y lograr niveles de apego cada vez mayores. Y se acuerdan que estudiamos que cómo la persona puede saber si está en la dirección correcta o no, simplemente, o cuando tiene que tomar una decisión frente a distintas opciones, la evaluación que tiene que hacer es si cada una de esas posibilidades o posibles caminos a elegir lo van a terminar en definitiva acercando a Hashem o alejando de Hashem. Si lo que estoy por hacer en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, cuando termine de hacerlo, ¿me va a dejar más apegado a Hashem o me va a dejar más desapegado a Hashem? Es algo que me va, digamos, a ayudar en mi objetivo. Acabamos de definir el objetivo, es cada vez estar más apegado, o me va a perjudicar digamos, en mi carrera por apegarme a Hashem o, digamos, o en cumplir este objetivo. Entonces, esto se entiende en la misma dirección. Si la persona tiene ese objetivo claro, dice, muy bien, explican los Jajamim, no hay ningún problema. Ahora, ¿sabes qué? Vos necesitas comer, necesitas dormir, necesitas distraerte un poquitito, necesitas determinadas veces por año tomarte unos días de descanso. Dice, no tengas ningún problema, lo puedes hacer porque mientras tengas ese gran objetivo paraguas como norma que conduce toda tu vida, cada una que hagas, todas esas actividades que mencionamos, por más mundanas que sean, por más ancladas con el mundo material que estén, dice, no vas a estar haciendo otra cosa que haciendo algo espiritual. Es decir, si la persona tiene un objetivo claro, como estudiamos también la semana pasada, ¿no? Si tiene un objetivo claro en la vida, desde el punto de vista espiritual, muy bien. Todas las actividades que haga en el mundo material están subyugadas a ese objetivo espiritual. Entonces acá ahora entendemos por qué dice si están sentadas y no intercambian palabras de Torah. Habla de una compañía de mofadores, pero ¿por qué? Porque ese estar sentados, ese estar haciendo cualquier otra cosa, no tenía un anclaje espiritual. Entonces, si no hay un anclaje espiritual, tened cuidado. ¿Por qué? Porque ahora sí, eso cayó en algo muchísimo más bajo de lo que nos podemos imaginar. Yo quiero compartir, porque acá habla una compañía de mofadores, una de las formas de definir un mofador en hebreo es un letz, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es un letz? Y en realidad, literalmente la traducción de un letz es un burlador, una persona que se burla, bueno, una persona que se mofa, se burla de todo y de todos. Pero ¿de quién se burla en general? Para lo que estamos queriendo estudiar, es una persona que se burla de todas aquellas personas que tienen una conexión espiritual. Entonces, le parece que todo lo que hace es una pérdida de tiempo y que todo es una ridiculez y le parece que son tontos y que están así perdiendo el tiempo, como les decía, y equivocados digamos, y que nada tiene sentido. Entonces, la actitud que él tiene es una actitud simplemente que pretende desmerecer permanentemente a la persona que sí tiene una conexión espiritual. Entonces, dice acá, él ve todo como algo absurdo, ¿no? Esa actitud burlona se manifiesta básicamente en no ver a la vida como que la vida tiene una misión. Entonces, todo lo de él es pasarla bien y divertirse, y todo lo que no tenga que ver con eso le parece ridículo y él se burla de eso. Entonces, de acá podemos entender que si una persona está hablando de negocios, está comprando o vendiendo, está determinando un precio, está determinando una transacción, pero tiene el approach correcto en la vida. Explicamos hace un segundo ese objetivo paraguas, pero además tiene la aproximación correcta. Mismo que todavía no llegó a tener una percepción súper elevada, pero
ya entiende, tiene la mirada correcta. Hay cosas que, mismo que no las haga, por lo menos es respetuoso. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es uno, a veces, no hace determinadas cosas, no cumple determinadas mitzvot. ¿Por qué? Por el motivo que sea. Porque no tiene la fuerza, no las entiende, no tiene la motivación, tiene un yetzer hará muy grande. Puede ser infinidad de motivos. Pero independientemente de eso, pueden haber dos actitudes. Puede haber una actitud burlona, que es la que estamos tratando de explicar, para los que sí lo hacen, o puede haber una actitud de decir, qué bárbaro que él puede, yo todavía no puedo, o yo todavía no llegué al nivel, o yo todavía, no sé, no quiero, pero no me burlo de eso, no lo descalifico. Son dos actitudes muy distintas. Entonces acá lo que está hablando la Mishnah, está hablando de, cuidado, dice, si no hay palabras de Torah, que diciendo, si no hay un trasfondo, una mirada de Torah, no hay una aproximación a la vida de acuerdo a la óptica de la Torah, dice, bueno, estás entonces en un grupo de gente que son burlones. No hay neutros. Lamentablemente nos encantaría que existan términos neutros, pero no hay neutros. Lamentablemente uno está de un lado o está del otro. Todos quisiéramos estar un poco, a veces, digamos, hay una expresión en inglés que dice, uno quisiera tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y todos pensamos que nosotros somos los que estamos pudiendo manejar eso, ¿no? Que tenemos el punto exacto entre un mundo secular y un mundo espiritual. La realidad de las cosas es que es muy difícil estar parado ahí, y la realidad de las cosas es que la mayoría de las veces no estás ni en uno ni estás en el otro. Y lo peor de todo es que en la mayoría de las veces se sufre. Porque si estás por completo en un mundo, digamos, que no tiene nada que ver con el mundo espiritual, bueno, acabamos de ver todos los riesgos y todas las consecuencias que tienen, pero la mayoría de esas personas no sufren. ¿Por qué? Porque están por completo afuera. Y si estás por completo adentro, tampoco, Baruch Hashem, las personas no sufrimos. El que sufre es el que está con un pie en cada lado. ¿Por qué? Porque a veces ya sabe que hay cosas que están mal, ya sabe que hay cosas que no las está haciendo como corresponde, y ya tiene información, y esa información le deja un registro en su neyamá y en su cuerpo, y la persona no la pasa bien. No la pasa bien ni acá, ni la pasa bien allá. Entonces, el estar a medias tintas, en general, es algo no recomendable en ningún ámbito y en ningún lugar. El estar en un lugar queriendo estar en otro no es algo divertido, no es algo que está bueno, ni en el mundo espiritual, ni en el mundo material. Y eso es lo que está hablando de esta Mishnah. Entonces, ahora entendimos desde otra aproximación. No es que es tan grave, no es que es tan serio no haber intercambiado palabras de Torah. Lo que está diciendo es que no intercambiaste la visión de la Torah, que no compartís esa visión. Tené cuidado cuando interactúas con esas personas. Tené cuidado porque muchas veces te terminan afectando, te terminan dañando. Yo quiero ver un poquitito más con ustedes. Quiero compartir algo de ahora de del protagonista de nuestra, digamos, de la segunda parte de esta Mishnah, que es Rabbi Hanania ben Teradion. Rabbi Hanania ben Teradion, si quieren podemos empezar por el final. Ustedes saben que el final es, uno puede ver cómo murió una persona, cómo se fue de este mundo. Explican los sabios que en realidad nadie se va de este mundo de una forma distinta a la que vivió. Eh, Muchas veces quisiéramos vivir de una manera e irnos de otra, pero la realidad de las cosas es que la persona se va de la misma manera que vivió. No existe que la persona haya vivido de una manera y se vaya del mundo como un tzadik, o al revés. No existe que la persona haya vivido como un tzadik y se vaya de este mundo como un malvado. No existe. Entonces, a veces cuando tenemos que aproximarnos a un gran sabio de otra época, estamos hablando de 2000 años atrás aproximadamente, un poquito menos, dijimos que vivieron estos sabios en la época de la destrucción del segundo templo digamos, y vivieron el segundo templo y vieron la destrucción. Les decía, si queremos saber algo de la vida de ellos, podemos también aprender de la forma en que murieron. Es un poco trágico, digamos, el Tratado de Avodat Zará trae en la página 18 que Rabbi Hananiah seguía estudiando Torah y enseñando Torah pese a los decretos de los romanos, que estaba prohibido, estaba absolutamente prohibido enseñar Torah. Y él, en alguna manera, desafiando y entendiendo que, bueno, así como el pez fuera del agua no puede vivir, un yudí sin el contexto de Torah no puede vivir, no necesita ese contexto de Torah porque la Neyamá, digamos, se nutre
justamente de las palabras de Torá. ¿Y qué es lo que hacía Rabbi Hanina? Rabbi Hanina lo que hacía era enseñaba Torá, y no solo enseñaba Torá también en público. Era una actitud un poco desafiante, pero él estaba tratando al mismo tiempo de conseguir más alumnos que se sumaran a sus clases. Y Rabbi Yossi le dijo, no lo hagas, porque este momento los romanos están fuertes. Hay un concepto muy presente en el Talmud, muy presente en el mundo de pensamiento judío, que es poder identificar cuando una persona está, digamos, podríamos traducirlo en nuestra jerga cotidiana, cuando está con viento de cola. Hay momentos que las personas, el Talmud en el tratado Berajot habla de momentos más brillantes en la vida de la persona y hay momentos más opacos. Dice que todos deberíamos hacer el esfuerzo de reconocer cuando hay veces nos viene un momento de viento de cola y a veces cuando viene un viento más rachado, un viento de frente, Hasu Shalom. ¿Y por qué deberíamos reconocerlo? Primero porque debemos ajustar nuestras vidas. Si Dios nos permite, viene un momento más difícil, digamos, a nivel económico, a nivel económico mundial, bueno, la persona no puede seguir viviendo como que acá no pasó nada. Tiene que hacer algunos calibres y ajustes en sus gastos, en sus vidas, en su organización. ¿Para qué? Para hacer frente a toda esa, digamos, complicación que esta nueva realidad le trae. Y, digamos, si Baruch Hashem ve que le está tocando un momento más brillante, bueno, también tiene que hacer sus ajustes, en este caso, porque, bueno, va a tener que poner más, digamos, hincapié y revisar sus tzedakot, sus donaciones, sus contribuciones a causas nobles, a personas que lo necesitan, porque él ahora tiene una responsabilidad mayor, porque ahora le está yendo mejor. Esto con respecto a la propia persona. Con respecto a los demás y con respecto a los, entre comillas, Baruch Hashem, nosotros no tenemos enemigos, pero en la historia del pueblo de Israel siempre hubieron enemigos. Los sabios enseñan que también hay que saber cuando la vida le sonríe, cuando le está yendo bien al otro y las cosas le salen como el otro quiere. Y esto es lo que le dijo Rabbi Yossi. Rabbi Yossi le dijo, mira, tenés cuidado con los romanos. Están en un momento que en hebreo hay una expresión del Talmud que dice Yada Lelioná, tienen como la mano arriba, ¿no? Como si siempre hay una mano que está arriba y una mano que está abajo. Dice, la mano de ellos es la que está arriba, es la que termina, digamos, de definir la situación. Y él, Rabbi Hanina, no lo escuchó a Rabbi Yossi, no le hizo caso, él siguió, digamos, enseñando. Cuenta el Talmud ahí, les decía, en el Tratado de Bodazará, que lamentablemente primero la mataron a Rabbi Yossi, y luego fue arrestado Rabbi Hanina con su señora, y ellos, digamos, intentaron defenderse diciendo que solo hacían lo que Hashem les había dicho que hagan, que ellos simplemente cumplían órdenes, trataron de esgrimir el mismo argumento que acá se usó tristemente muchos años después de obediencia divina. Lo que estaban diciendo es, mire, nosotros cumplimos órdenes, Hashem dijo que hay que estudiar Torah y enseñar Torah, nosotros no estamos haciendo otra cosa que estudiar Torah y enseñar Torah. El Talmud termina contando que a él lo envolvieron en un Sefer Torah, y no solo lo envolvieron en un Sefer Torah, sino que peor que eso, le pusieron lana. Ustedes saben que la lana es aislante, aún hoy se usa cuando se quieren hacer superficies aislantes, se usa la fibra de lana. Bueno, le pusieron lana entre el cuerpo y el Sefer Torah, ¿para qué? Para aletargar, digamos, esa muerte, porque se estaba quemando en una hoguera y con un Sefer Torah, pero la lana impide que el fuego se propague, entonces el sufrimiento iba a ser mayor. Y eso es lo que estos grandes personajes romanos se les ocurrió hacer como para hacerlo sufrir a este gran tzadik que era Rabbi Hanina. La hija lo miró y le dijo al padre, dijo, papá, ¿esto es normal? No solo que te están quemando con un Sefer Torah, no solo que te están quemando vivo, con un Sefer Torah, y además te están poniendo lana para que el sufrimiento se potencie todavía, para que el sufrimiento sea mayor. Entonces dicen que el padre le dijo, dice, no te hagas problema, dice, cuando en algún momento los Yehudim vengan a la Torá, me van a vengar a mí también, porque a mí me llevaron junto con este Sefer Torah. Y los alumnos le preguntaron, Rab, ¿qué ves en este momento? Y él le dijo, ¿saben qué veo las letras, veo un papiro que se quema, pero las letras de la Torá salen volando como si tuvieran alas, cada una independientemente las letras se van volando. Y él les dijo, sepan que muchas veces nos quemaron a nosotros,
muchas veces nos quemaron nuestros libros, pero la Torá no se quema. Las letras se van volando y vuelven a estar presentes una y otra vez. El mismo Talmud, 4 veces intentaron, quemarlo por completo para hacerlo desaparecer. Y así lo tenemos, no lo tenemos completo. Tenemos 36 volúmenes de una obra originalmente de 60, pero lo tenemos y no lo consiguieron destruir. Entonces, dice que cuando se escuchó estas palabras, relata ahí el Talmud, el mismo verdugo que lo estaba, digamos, escoltando, que lo había escoltado y que lo estaba custodiando arriba al Hananiah, le preguntó, dice, impresionado por todo lo que estaba relatando, le dijo, Rab, si yo le saco la lana que le pusieron, ¿usted me asegura que yo voy a tener un lugar en el paraíso? Y Rabbi Hanina le dijo, sí, yo te aseguro. Y cuenta ahí el Talmud que el verdugo liberó las lanas que, como les explicaba, aletargaban la quemadura de este gran tzadik, y una vez que sacó las lanas, no hizo otra cosa que él mismo tirarse la hoguera junto con Rabbi Hanina. Dicen que en ese momento se escuchó una voz del Shamaim, que Rabbi Hanina y el verdugo estaban siendo los dos bienvenidos al Gan Eden. Es decir, que vemos acá que Rabbi Hanina murió de una manera porque había vivido de una manera. Él vivió envuelto en Torá. ¿Para qué estamos contando todo esto? No es para que nadie se ponga triste ni nadie sufra. Para que entendamos acá lo que está hablando la Mishnah. Dice, si las personas no tienen la aproximación de la Torá, si no se sienten envueltas por la Torá, si no se sienten contenidas por la Torá, dice, muy bien, dice, prepárate porque la aproximación de ellos va a ser una aproximación de mofadores. Y si las personas vivieron con Torá, Baruch Hashem, lo que va a pasar es que cuando les toque, después de 120 años, irse de este mundo, también se van a ir con Torá. No, este es otro concepto muy importante, es que nadie muere de una forma distinta a la que vivió. Nadie se va de este mundo, digamos, siendo Abraham, si en vida lo conocían como Cacho. Si en vida era Cacho, cuando se va de este mundo es Cacho. A veces en el mismo Darush la gente trata de decir el nombre en hebreo y demás. Lamentablemente es, de acuerdo a cómo uno vivió, se termina yendo de esta vida. Ahí el Talmud, simplemente para relatarles el final, trae una famosa frase de Revi, que es que hay personas que adquieren el mundo por venir en un segundo. Y ahí él lo dice como en el marco de un llanto. Entonces preguntan, ¿cuál es el llanto de Revi? ¿Por qué estaba llorando? ¿Estaba celoso porque este verdugo en un segundo que estuvo dispuesto a entregar su vida consiguió el pasaporte para entrar al mundo venidero? Y dice, no, él no estaba llorando de envidia por ese verdugo, él estaba llorando por aquellas personas que tienen a veces un momento de inspiración y no lo aprovechan. Revi estaba lamentándose, no porque el otro tuvo un atajo y él ahora quería un atajo. Revi es el que compiló todo el Talmud, el que compiló todas las Mishnayot, y lejos estaba de querer un atajo. Él estaba, lamentándose de aquellas personas que también muchas veces tienen un momento de inspiración, un momento fuerte, por lo que sea, por digamos, algo que les pasa en la vida, por un vínculo, por una relación, por un estudio, por una clase, por una lectura, por un libro, y lo dejan pasar, se dejan enfriar, no lo aprovechan ese momento. Ese es el reclamo, entre comillas, que hace Revi. Para terminar, quiero unos minutitos más compartir con ustedes algo que, digamos, nos tenemos que terminar ensamblando, porque en general las Mishnayot, cuando cambian de tema, digamos, cambia la Mishnah, es otro número, pero acá en el mismo contexto, digamos, estamos viendo en una Mishnah dos temas que aparentemente son, digamos, que no tienen mucho que ver. Por un lado está hablando al principio, lo que estudiamos, que hay que pedir y rezar por el bienestar del gobierno, porque si no fuera por el temor al gobierno, las personas nos comeríamos vivos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Rabbi Hanina está hablando de todo esto que hablamos de la aproximación al mundo de Torah, digamos, y cuál es la mirada correcta. Y el Rebbe, una vez más, el Rebbe Lubavitch comenta que la segunda parte está absolutamente relacionada con la primera. ¿Por qué? Porque todas las personas, digamos, independientemente
de la preparación, el alcance, la profundidad con que estudian. No todos estudiamos de la misma manera. Cada uno tiene las herramientas que tiene, cada uno tuvo acceso a los maestros y a los libros que le tocaron. Y bueno, cada uno hace su trabajo. Entonces, en definitiva, alguien podría pensar que, bueno, yo estoy en un nivel y el otro está en otro nivel. Y la noticia, la buena noticia que vienen a traer los jajamín es que todos estamos al mismo nivel frente a Hashem. Porque en definitiva, como en algún momento al principio lo dejé pasar y lo dijimos, la carrera esta no es contra nadie, la carrera esta es contra nosotros mismos. El desafío no es superar a ningún otro compañero, ningún otro conocido, ningún otro rabino, ningún otro amigo. El desafío es superarnos a nosotros mismos. El desafío es, como dijimos hace un ratito, conseguir estar cada vez más apegados. El desafío, o mejor dicho, vamos a ser evaluados no si le ganamos a fulano o a mengano o si sabíamos más que sutano. Vamos a ser evaluados en función a cuánto hicimos nosotros, digamos, con las herramientas que cada uno de nosotros teníamos. Y como nuestras herramientas son absolutamente distintas, las mías que la del vecino y que la del otro vecino, cada uno va a ser evaluado de acuerdo a las herramientas que él tuvo y qué es lo que hizo con esas herramientas. Entonces, acá cuando dicen la advertencia en relación a dos personas que estudian juntas, y acá el riesgo, ¿saben cuál es? Dicen, porque están relacionadas, porque mismo cuando estás estudiando de Torah, estás sentadas, hay palabras de Torah, pero sigue habiendo un mismo riesgo, que vos te lo quieras tragar al otro, te lo querés tragar ahora, ¿sabes qué? En un contexto de Torah, en un contexto intelectual. Esto lo vas a ver, lamentablemente, con mucho dolor te lo digo, lo vas a encontrar en las yeshivot y lo vas a encontrar en los grupos de estudio de élite más avanzados, gente muy preparada y que sabe mucha Torah, pero cuando estudian se lo quieren comer al otro. No es que no estudian y no debaten para llegar a la verdad, no están tratando de encontrar, digamos, el emet, como se dice en hebreo, la verdad, sino lo único que están tratando es de vencer al otro y comérselo vivo. Entonces, esta es lo que la relación que hay entre la primera parte de la Mishnah y la segunda parte de la Mishnah. No está hablando de dos cosas. Una parecería que está hablando de un tema, digamos, que tiene que ver con el gobierno y que uno se va a comer al otro, y la segunda está hablando de si estamos sentados, si hablamos de Torah o no hablamos de Torah. Dice, ¿sabes por qué están conectadas? Porque los mismos vicios que podés ver en la primera parte de la Mishnah los podés encontrar en la segunda parte de la Mishnah. Las mismas barbaridades las vas a encontrar aún en un contexto de Torah y de mitzvot. Y es por eso que las Mishnayot o esta Mishnah tiene las dos cosas en una, porque si no tuvieran nada que ver una con la otra, lo más probable es que cuando fueron compiladas las hubiesen compilado separadamente. Están juntas porque hay una interrelación. Y eso es lo que nos dice, digamos, la Mishnah, cuando dice Rabbi Hananiah ben Teradión, dijo, si dos personas están sentadas juntas y no intercambian palabras de Torah, es esa una compañía de mofadores. Pero sí, ¿qué pasa? Por el opuesto entendemos, pero si están sentados como iguales, están como pares, están estudiando Torah, están buscando, digamos, llegar al emet, están buscando llegar a la verdad, y cada uno lo escucha al otro, pero lo escucha de verdad, lo escucha para registrar, no lo escucha, ustedes saben que hay siempre distintas formas de escuchar. Hay una forma de escuchar, digamos, con oído atento, abierto y pleno, tratando de captar lo que el otro me quiere decir, o hay una manera de escuchar esperando que se calle para rebatir lo que él me está diciendo. Entonces, si yo ya estoy tan preocupado, ya me estoy adelantando tanto y soy tan eficiente en tratar de, digamos, de tirar abajo el razonamiento del otro, lo más probable es que ni siquiera lo escuche. Lo más probable es que ni siquiera me importe. Lo único que me importa es, una vez más, haberle ganado, haberlo vencido, haberle demostrado que soy más erudito, que soy más jajam, que soy más sabio, que soy más astuto, más hábil, o que tengo más inteligencia, o todo lo que a ustedes se les ocurra. Dice, bueno, ¿sabes qué? Eso que estás viendo ahí, si tiene esa perspectiva, es cualquier cosa, pero no es estudio de Torah. Dice, eso no es estudio de Torah, eso es una compañía de mofadores. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es una competencia ridícula que en ningún lugar la Torah nos invita a que la tengamos, simplemente para vencer al otro y para inflar una vez más el ego nuestro. Y ahora entendemos por qué esta Mishnah que habla, el Rebbe Lubavitch lo entiende como el ego, el canibalismo lo entiende justamente
como una forma de manifestación del ego, y termina también hablando de una compañía de mofadores, que no es otra cosa que es el mismo problema vuelve a estar presente. Ese es el hilo conductor en toda la Mishnah. Entonces, si quieren, los invito, voy a ir para atrás, a ver si me deja, para leerlo un segundito más y la vamos a entender ahora de otra forma. ¿Cómo dice la Mishnah? Pongo un poquito más grande. La Mishnah dice: Rabbi Hananiah, el sumo sacerdote suplente, dijo: ora por el bienestar del gobierno. Primera lectura, el gobierno, que haya una ley. Segunda lectura, por la presencia de Hashem, porque todos tengan la misma, digamos, percepción y sensibilidad de la presencia de Hashem, aunque no haya ningún policía, aunque no haya ningún rabino que me esté mirando. Pues si no fuera por el temor a los hombres se tragarían vivos los unos a los otros. ¿Por qué dice se tragarían vivos los unos a los otros? Porque no hace falta que lo mates. Si vos lo ignorás y lo único que te importa es tu deseo, tu urgencia, tu prioridad, es de alguna manera te lo estás tragando vivo. Está vivo, pero vos ya te lo comiste, está dentro tuyo. Y la segunda parte dice: Rabbi Hananiah ben Teradión dijo: si dos personas están sentadas juntas y no intercambian palabras de Torah, es esta una compañía de mofadores. Y vos podés pensar, bueno, ¿están estudiando Torah? No, no están estudiando Torah. No todos los que están estudiando Torah están estudiando Torah. Si estás estudiando Torah para cancherear, si estás estudiando Torah para ganarle al otro, si estás estudiando Torah para que los demás piensen que sos inteligente o que sos erudito, o cuánto sabés, o querés demostrar cuánto sabés, lo único que estás esperando es que se calle para enseguida caerle con los tapones de punta. Bueno, muy bien, eso es cualquier otra cosa, pero no es estudiar Torah. Estás frente a una compañía de mofadores, estás frente a una compañía de personas que lo único que hacen es burlarse uno del otro, y lamentablemente, lo que es peor, se están burlando de la Torah misma, que no es eso lo que pide. Bueno, hasta acá es lo que yo preparé y hablé como un lorito de esta Mishnah. Quiero abrir un minutito el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que me quieran hacer. Yo estoy acá disponible. Si no, seguimos Besat Hashem estudiando la semana que viene. Qué bueno. Gracias, More. No, por favor, no sé si alguien quiere decir algo, alguien me quiere preguntar algo. Gracias por el shiur. No, por favor, gracias a ustedes por conectarse. Bueno, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando la semana que viene, a la misma hora. Vamos a ir avanzando con las Mishnayot. La semana que viene vamos con la próxima, que tiene mucha relación con esta. Y nada, un aviso más, voy a mandar o más tarde o mañana la grabación de la semana pasada para aquellos que no la pudieron escuchar o quieran repasar, porque van a ver que hay una cierta concatenación y está bueno tener los conceptos frescos. Muchas gracias de vuelta. Shabbat Shalom a todos.